Escucha, Conrado. Bien. Bueno, yo voy a hablar de edema macular cistoide, que es refractario, realmente pues vamos a hablar de lo que es, ¿no? El edema cistoide. Entonces, ahorita vamos a hablar, ahora sí que de todas las formas en las que se presenta, ¿no? Como introducción, pues vamos a tener que representar una de las causas inesperadas de disminución de agudeza visual, que en la mayoría de los casos se presenta después de una cirugía de catarata. Se genera un edema agudo o crónico e induce una alteración anatómica que puede conducir a la disfunción y muerte celular a nivel de la retina. Se conoce que Irving en el año de 1953 lo identificó esta identidad de edema macular posterior a la cirugía de catarata, pero no fue hasta 1966 cuando Gass y Norton colaboraron con la descripción clínica del edema macular cistoide afáquico común, conocido como síndrome de Irving-Gass, ya le pusieron como todo el nombre del síndrome, ¿no? Este mismo documentaron angiográficamente el patrón característico que es en forma de pétalo de flor o petaloide. Ahorita vamos a ver una imagen. Bueno, ya como tal, la definición que vemos en los libros nos va a decir que es un engrosamiento patológico de los estratos de la retina neurosensorial a nivel macular con formación de espacios quísticos. Esta va a haber una acumulación intrarretiniana de líquidos en bolsas que va a formar pues, lo que se menciona quísticos o quistes en el interior de la retina y el edema va a involucrar ahora sí que las células de Müller y ahorita principalmente en la capa plexiforme externa de Henn y en la nuclear interna. Es donde más se caracteriza, pero sí menciona que dependiendo la etiología, o sea, puede variar un poquito ahí. Va a haber un aumento del espesor de la mácula central, pérdida de la depresión foveal y la imagen clásica en la fotografía es la fuga incolorante de configuración o petaloide, lo que les decía. Esa que está ahí arribita, ahorita te voy a enseñar otras imágenes más grandecitas. En epidemiología vamos a tener que una de las principales causas, complicaciones posquirúrgicas que causa la disminución de la fuerza visual. Hablando de un paciente que ya lo habían operado, estaba bien y de repente, pum, ¿no? Empieza con la visión borrosa y ¿qué pasó? Mi lente no sirvió la cirugía. Y habla de una incidencia del 0.1% y hasta el 2.335%. En otro estudio que se usaron 81.984 ojos, se presentó una incidencia un poquito mayor del 1.17% al 4.04%, pero más o menos estamos en esas. Entonces, realmente sí es algo común que sí se presenta. Dentro de la clasificación, pues vamos a tener que es aguda y crónica. Aquí es donde entraría lo de refractaria. Cuando es aguda, que tiene que ser menor a 6 meses de evolución desde su inicio hasta que resuelve, ¿no? Crónica, pues ya es cuando se considera mayor a 6 meses con tratamiento y que no resuelve. Vamos a tener una agudeza visual que va a ser igual o mayor a 20/40. Y bueno, aquí después esta tablita en la cual compara las técnicas quirúrgicas, hablando en el tema de las que son complicación por quirúrgica, y nos enseña pues ahí, ¿no? Extracción de cataratas intracapsulares, luego la de extracapsular, la de FACO y la de FEMTO. Y aquí podemos ver, mencionaban en la literatura pues que gracias ahora a la FACO pues ha bajado un poco la incidencia por la técnica y digamos, toda la atracción vítrea que se puede llegar a generar, ¿no? Y las complicaciones, las rupturas de cápsulas posteriores y todo. Entonces aquí, pues sí, en el estudio se ve, nada más sin embargo, a nivel, la incidencia a nivel angiográfica, pues sí se alcanza a ver que en la facomulsificación vuelve a haber una elevación, entonces sí mejora, pero no es tanto como se esperaría. En cuestión de femtosegundo, pues no hay tantos estudios porque pues, no se practican aún en tantos lugares. Y bueno, en cuanto a la etiología, tenemos estas tablitas y pues hay varias, como les decía, varias situaciones en las cuales nos puede llegar a presentar un edema macular cistoide. Entre ellas, pues las alteraciones inflamatorias que son como de las principales, entre estas entra la cirugía intraocular, el síndrome de Irving-Gass, aplicación de láser o por una uveitis. También menciona las que son parte de las enfermedades vasculares retinianas, que está la oclusión de vena venosa retiniana, retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética, telangiectasia maculares tipo 1, y bueno, se divide entre muchas ahí ya diferentes patologías, las cuales como incidencia pues nos produce esto. Ahí se las paso después. Y bueno, ya entrando en la fisiopatología, pues vamos a tener que en el ojo normal el volumen y la composición del compartimiento extracelular de la retina neurosensorial incluye
que incluye el espacio subretiniano, es regulado por los capilares retinianos. Estas uniones de las células endoteliales que generan la barrera hematorretiniana interna y las uniones entre las células del EPR, que es la barrera hematorretiniana externa, y por la función de la bomba de las células del EPR, por lo que el líquido intrarretiniano puede acumularse cuando existe una pérdida de estas funciones, ¿no? Cualquiera de estas tres, pues cualquier pérdida de la integridad va a generar un problema. Entonces, ahí, espera. Entonces, vamos a tener que haber una presencia de quistes en la capa plexiforme externa, como les decía, que es de las capas que principalmente se inicia. Y va a haber, inicialmente se forma empieza en la nuclear interna y posteriormente pasa a la plexiforme externa. Y debido a la pérdida de capilar, tanto en plexo capilar superficial como en el profundo, es que empieza a haber acumulación de líquido entre esas capas y se comienzan a formar los quistes. Ya si hablamos del edema macular cistoide, hablando de fuera de lo que es desde que se desencadene por inflamación, por cirugía, uveitis u otras, ya las que son vasculares es un poco diferente ahí la etiología. Y bueno, aquí te les puse esa imagen que nos muestra todo cómo se desencadena, ¿no? Las prostaglandinas en el humor acuoso, las citocinas, mediadores, y pues cómo eso genera que tengamos más inflamación y por ende haya una falla de las barreras hematorretinianas y se produzcan los quistes. Tras la cirugía, los mediadores inflamatorios aumentan tanto en el acuoso como en el vitro. El aumento de la inflamación provoca la ruptura de la barrera hematorretiniana y un aumento de la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad, a su vez, contribuye a la acumulación de líquido en la retina. La manipulación quirúrgica en el iris también durante la cirugía, puede coincidir a un daño de la barrera hematoacuosa y puede inducir también liberación de mediadores inflamatorios, como los que le mencioné ahorita, prostaglandinas o sustancias vasoactivas. Y a su vez conducen a un incremento de la permeabilidad vascular y por tanto la ruptura de la barrera hematorretiniana en la retina interna. Sí. Y bueno, como diagnóstico, pues vamos a tener que llega un paciente con disminución de la agudeza visual, pues aquí ya pueden irse guiando, ¿no? Si fue posoperado de cirugía, si acaba de tener alguna uveitis o X o Y, ¿no? Va a haber una visión central distorsionada, menciona pues, un escotoma central en algunos de los casos, ya como tal, ya más avanzado, metamorfopsia y sensibilidad al contraste reducido. En la cirugía de catarata mencionaba que la incidencia es de la cuarta a la 12ª semana posquirúrgica, siendo más alta entre la cuarta y la sexta, es cuando más llegan a evolucionar al edema. Ya hablando en estudios, tenemos la fluorangiografía, que en esta se va a mostrar las fugas de fluoresceína de la vasculatura en un aspecto petaloide, perifovial, muy característico. Es como el principal signo característico, ¿no? Que nos van a preguntar en el examen. Con o sin fuga de fluido del disco óptico y fuga de fluoresceína en los capilares maculares y su acumulación de las cavidades cistoides. Y aquí les tengo la imagen. Pues bueno, ahí podemos ver en la fase arterioverinosa inicial, todavía no se alcanza a ver muy bien, ya en la fase tardía, pues ahí se ve ya como tal la imagen con algo de imaginación en petaloide, ¿no? Ahí le puse la florecita al lado para que se la imaginen. Va a haber fuga de capilares perifoviales, en la que se destaca una dilatación marcada en la red capilar perifovial, que es en la primera fase. Y el patrón clásico de fuga petaloide en la siguiente fase, en los tiempos tardíos de la prueba, en la que se destaca una hiperfluorescencia macular concéntrica en pétalos de rosa y una hiperfluorescencia de la papila óptica. La fuga del nervio óptico es común y ayuda a distinguirla en otras etiologías para hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, del edema macular diabético, y pues que alcanza una incidencia máxima entre, como les decía, también en la cuarta y sexta semana esta incidencia. Otras imágenes, aquí se las puse también más claritas, la secuencia. Y mencionaba ya en formas muy severas de este edema, que pasa de ser la imagen petaloide, pasa a una imagen que la describen como en quistes en forma de panal, ya como que agarran una forma más tosca ahí. En el estudio de la autofluorescencia vamos a visualizar el desplazamiento del pigmento macular y los quistes asociados al edema macular cistoide, y va a haber un patrón igual también petaloide o esponjoso. En el OCT, se considera como el diagnóstico de gold standard. Nos va a permitir identificar el edema macular cistoide y cuantificar el espesor de la retina. Un segundito.
Proporciona imágenes de las cavidades cistoides llenas de líquido con espacios hiporreflectantes pequeños, redondos u ovalados con tabiques reflectantes que unen las capas de la retina y separan las cavidades. Ahorita van a ver. Y pues bueno, mencionaba que debe haber un engrosamiento en la foveal de la retina, es superior a 300 micras cuando tenemos el edema macular cistoide. Y pues bueno, ahí podemos ver los quistes gigantes, cómo se van formando. Pues dan esa imagen característica. Se trabó. Esta es otra imagen. Aquí mencionaba, lo saqué creo que del Ryans. Este es un paciente de 64 años de edad que 30 días después de la facomulsificación tuvo una agudeza visual que era de 20/50. Se le hizo el estudio de los CT y pues se muestra la imagen que es de arriba, en la cual pues se diagnosticó que tenía el edema cistoide. Ay, perdón, es que no alcanzo a ver bien. Después de 45 días de tratamiento con medicación antiinflamatoria no esteroidea tópica, o sea, con gotitas AINES, el espesor retiniano está disminuido y los quistes intrarretinianos se han resuelto en la membrana. Entonces, pues la imagen de abajo, ¿no? A los 45 días post tratamiento. Mucho padre. En la angio-CT, este método de diagnóstico no invasivo cada vez se está utilizando más, no, pues ahora sí que no se utilizaba tanto antes para esta patología, y determina áreas de disminución o ausencia de perfusión retiniana en el plexo vascular profundo, y en la ventaja la fluorangiografía por su capacidad de medir cuantitativamente el flujo sanguíneo en la retina, incluyendo el plexo superficial y profundo. Entonces, pues tiene esas ventajas. Tenemos ahí una imagen. En la superior, pues tenemos ahora sí que un angio-OCT normal de la mácula y en el de abajo podemos ver ahora sí que, pues igual, ¿no? Una imagen parecida a la del OCT. Los quistes, la elevación y la pérdida foveolar. Eh, y bueno, ya entrando en el tratamiento, pues lo que hay que buscar cuál es la causa. Hablando de las partes de posquirúrgica o por inflamación, pues va a consistir en reducir la inflamación, ¿no? La principal método que usamos es AINES o corticosteroides tópicos, ya sea en monoterapia o combinados. Si es un paciente que usa análogos de prostaglandinas, pues hay que suspenderlos. Menciona también pacientes que se vayan a operar en catarata, pues de cierto modo es mejor suspenderlos o buscar otra alternativa mientras pasamos la época prequirúrgica y posquirúrgica un tiempo. Se recomienda entre los primeros 2 meses de tratamiento aplicar inyección intravítrea de acetona de triamcinolona, lo cual aprecia una mejoría significativa en la agudeza visual y reduce el grosor macular en comparación a pacientes que tienen vitrectomía sin triamcinolona. Esa es como otra recomendación ahorita en los tratamientos más usados. Y existe un estudio multicéntrico prospectivo que compara los efectos del diclofenaco al 0,1% y la fluorometolona al 0,1%. En profilaxis con el edema macular cistoide, se observó que por medio de la fluorangiografía el edema macular estuvo menos presente en el grupo tratado con diclofenaco en un 5,7% comparado con la fluorometolona que fue un 54,7% por un periodo de 5 semanas postquirúrgico. Esto se lo atribuyó a que tiene mayor penetración el diclofenaco intraocular en comparación a la fluorometolona. Y la combinación como le mencionaba, de corticosteroides tópicos con AINES es el tratamiento más frecuente que se usa para esos pacientes. O sea, se combinan ambos para hacer un sinergismo, el cual pues sí se ha demostrado que hay mayor mejoría. Y bueno, aquí vamos a tener pues, los que conocemos aquí o más usamos, el Cebestem, bromfenaco o el 3A, que es el diclofenaco. Y otro estudio describía que el bromfenaco y el nepafenaco tienen mayor penetración intraocular observada en animales. Con bromfenaco al 0,09% las concentraciones se detectaron en tejidos oculares, incluyendo hasta la esclera, la retina y la coroides en conejos albinos de Nueva Zelanda, con efecto de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas de un 55%, o sea, sí nos reduce bastante inflamación en retina y coroides, comparado con el diclofenaco. Entonces, pues aquí es donde nos menciona que, bueno, si le voy a dar nomás uno, pues preferente aquí que sea un AINE, un AINE como el bromfenaco o el nepafenaco. Principalmente todavía más el nepafenaco mencionaba que tenía mayor resultado. Entre otros tratamientos, pues tenemos los anti-VEGF, el inhibidor de anhidrasa carbónica también nos mencionaba que tiene cierta función, terapia inmunomoduladora en pacientes con enfermedades autoinmunes, o ya pues la vitrectomía con o sin triamcinolona en pacientes que tienen ya una atracción vítrea.
En el 2006 introdujeron lo que era el bevacizumab intravitro como tratamiento prometedor en esta patología, y otro estudio intervencional retrospectivo concluyó que el bevacizumab intravitro es bien tolerado y efectivo en pacientes que tienen ya como tal una resistencia al tratamiento tópico. Una dosis de 1.25 miligramos o 2.5 miligramos a los 12 meses demostró una mejoría en el 72.2% de los pacientes y en la capacidad visual en el OCT. O sea que, pues ya en pacientes, hablando ya, digamos, en el edema macular cistoide, pues ya pasaríamos a un segundo término de tratamiento, no nada más lo tópico, que ya no están resolviendo. Tratamiento quirúrgico, pues tenemos la vitriolisis con adherencias vítreas con el JAK. Menciona, esto es una de las opciones. Sin embargo, pues los riesgos, ¿no? Los riesgos que conlleva este procedimiento y pues que no todo el mundo lo hace, que yo sepa. Fong menciona en un estudio prospectivo aleatorizado, sugirió que la vitrectomía mejora los casos cuando hay una adherencia vítrea de la incisión comparado con el grupo control, con una mejoría visual de 20/200 a 20/80 en el 60% de los casos. Después de una revisión del tratamiento del edema macrocistoide, Scelsa recomienda iniciarlo con una combinación de AINES y corticosteroides tópicos. O sea, pues, igual combinarlo, ¿no? Si con esto no mejora la agudeza visual, después de 4 o 6 semanas se considera el uso de AINE tópico más el uso de corticosteroides intravitrio o antiangiogénico. Y ya por último, si de plano falló todo esto, pues ya nos pasamos a lo que es la vitrectomía más la odectomía y limitorexis. Otra opción que también se menciona, sí hay estudios, pero sin embargo no es como lo más utilizado, pues es el implante intravitrio de un corticoide, ¿no? Como los Urdex, permanentes o biodegradables de liberación in vitro. También los corticoides perioculares pueden administrarse subtenonianos, subconjuntivales o intravitros, en los casos que le digo que son refractarios. Eso sí, ya son para los casos crónicos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Le quito el sonido. O sea, ¿no? Normalmente, pues el tratamiento que se da acá se inicia con AINE, ¿no? Están avalados 4 AINES, ¿no? El ketorolaco, diclofenaco, napafenaco y bromfenaco. Normalmente lo puede usar en terapia sola o combinado con un esteroide que hace mejor función con el esteroide. Después de eso te puedes escalar a lo que es los inhibidores de factor de crecimiento endotelio vascular. Bevacizumab principalmente es lo que se usa acá. Igual se hacen las 3 dosis, una dosis por mes. Y puedes ir escalando si no funciona o no mejora la agudeza visual de 4 a 6 semanas. Optas por el tratamiento que dijo el doctor Beto, que es el depósito de los Urdex, triamcinolona intravítrea. Y ya si no, la vitrectomía. Con o sin limitorexis puede ser, pero normalmente no se llega, o sea, no hay evidencia de que la vitrectomía sea buena, ¿no? Pero normalmente con los esteroides y con el antiinflamatorio mejoran mucho los pacientes. ¿Dice tópicos? Normalmente tópicos. Si el esteroide sí lo puede usar vía oral, combinado con periocular, en este caso con los aires, ¿no? Con antiinflamatorios. Pero sí, normalmente tópico. Sí, sí. Sevestero. Sí, con diagnóstica. Sí, 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 también. Ajá. Como prequirúrgico puede ser. Sí, como prequirúrgico lo puedes usar, sin problema. Sí, sí, sí. Ujú. Claro. No, a veces no lo uso. Amigos de Zoom, vamos a cambiar la presentación que sigue.